Pregunta, antes que entremos en materia. Eh, ¿Quién puede relatar brevemente cómo, en qué circunstancias o en qué necesidad llegó al Señor? ¿A qué le gustaría contar? Bueno, ¿por qué hacemos este recuento? Yo pienso que quiero que piense en esto, porque si estamos acá, nuestra historia de estar acá es porque alguien nos tomó en esa necesidad y nos mostró un camino eh, de dirección hacia el Señor. Y eso está en los planes del Señor. O sea, cómo Dios usó a personas. Si yo recuerdo bien, el Señor usó al menos a dos o tres personas que estuvieron involucradas de alguna forma en la historia de que yo llegara al Señor. ¿Ya? No, quizás más. Es largo de contar, pero usó quizás a un pastor en un momento, después usó a una compañera de trabajo y después usó al líder que me ministró. Bueno, y yo he contado que el líder tuvo que haber tenido harta paciencia para escucharme porque yo era bueno para hablar. Bueno, soy bueno para hablar. Pero él me escuchaba 2 horas finalmente, cuando venía con crisis de pánico y muchas confusiones, y después me ministraba y me enseñaba la Biblia. Pero qué importante cómo Dios utiliza esa necesidad y nuestras necesidades a veces para mostrarnos nuestra falencia, nuestra profunda humanidad, nuestro pecado, pero cómo Dios usa instrumentos humanos para llevarnos a sus propósitos, que es lo que queremos relevar. Entonces, de eso hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablamos de fiel en la necesidad? Vamos a ir a la Biblia, primera de Samuel, capítulo 20, porque esta factor F, factor fidelidad, tiene que ver cómo hablamos de la fidelidad a lo natural, que Dios nos prepara en las cosas naturales, que para Dios es importante todo lo natural, ¿cierto? Y ahora vamos a ir la semana pasada hablamos de la fiel en la necesidad. Y es primera de Samuel, capítulo 20, versículo 1 y 2. No, parece que no. Perdón, primera de Samuel, capítulo 22, perdón. Excúsenme. No me critiquen, oren por mí, dice el. Entonces, el contexto, y nos explicaron la semana pasada que David estaba siendo perseguido por Saúl. Se había ido a los filisteos, que eran digamos, el pueblo enemigo de Israel, y los filisteos no lo recibieron porque pensaron que lo iban a traicionar. Y siendo un fugitivo y ni siquiera lo aceptaban sus enemigos, David llega a este lugar que es Adulam, porque vamos a aprender, y no sé si lo dijeron la semana pasada, qué significa Adulam. Y ahí dice que David, en estas circunstancias de prófugo y de enemigos que no lo querían, dice que huye a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, su familia. Y dice el versículo 2 que se juntaron ¿quiénes? Todos los afligidos y todo lo que estaba endeudado, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Flor de ejército que se ganó David. Puros necesitados, puros necesitados. Entonces, lo importante es que David, que fue un pastor de ovejas, trabajó con este grupo de endeudados, afligidos, amargados, pero dice que los desarrolla y finalmente a lo largo de todo el capítulo hasta que él asciende como rey, eh, se convierten en el ejército de David. De hecho, hay un pasaje en Crónicas, creo, que se habla de los valientes de David. El pasaje, no sé si has leído la historia de estos valientes de David, que se cuentan muchas hazañas de lo que hacían estos valientes de David. Entonces, pero pensemos en el proceso. Cómo David tuvo que tomar amargados, endeudados, afligidos, y un proceso de verlos para entrenarlos para pelear. Cómo él tuvo la fe necesaria para ver a una persona, tomarla, enseñarla, capacitarla para la guerra, tanto así que se convirtieron en los más valientes. Quizá de este grupo salieron los valientes de David. Eso se llama, podríamos relacionarlo con la base del discipulado, que es el trabajo persona a persona.
un proceso de transformación. Decían la semana pasada, si no mal recuerdo, que David tenía un imán. ¿Cuál era ese imán? El éxito que le producía la dependencia del Señor. Finalmente, eso cautivaba a estas personas. Bueno, vamos a profundizar eso en lo que vamos a leer ahora. Pero, resumiendo, el proceso, ¿cierto?, de cómo estos endeudados afligidos y cómo David no se desentendió porque podría haber dicho, ¿qué voy a trabajar con esta gente? ¿Qué me sirve? Sino que los tomó, trabajó y los formó. Y es la historia nuestra. La historia nuestra, todos llegamos o endeudados, afligidos, amargados, pero cómo el Señor tomó a alguien, usó a alguien para disipularnos en el camino, ministrarnos y hacer un acto de fe en el Señor para vernos como alguien que puede dar y ser de aporte en el ministerio y también en la vida. Esta es nuestra historia. El discipulado es transformacional. Y es lo que la historia de Jesucristo, al principio, cómo toma a 12 hombres, los prepara durante 3 años para que se transformen en los apóstoles. Es el trabajo del discipulado, es el trabajo de tomar a una persona, sentarlos en las bases bíblicas, sentarlos en la base de la enseñanza de la palabra, para verla transformada y que esa persona pueda, luego del día de mañana, ejecutar estas labores tan importantes. ¿Ya? Y esto es lo que finalmente son las bases del discipulado, el uno a uno y ser transformado por la palabra de Dios, la intimidad con el Señor, para que pueda dar fruto en el Señor. Entonces, para el cristiano las necesidades pueden ser tremendas oportunidades. Y eso es lo que vio el Señor con nuestras vidas cuando nos trajo. Para Dios los problemas que nosotros traíamos eran tremendas oportunidades éramos como los de la cueva de Adulán. Pero alguien nos preparó y por alguien que oró y por el Señor estamos en este lugar. ¿Ya? Entonces, pensando en estas cosas, nos vamos a juntar de dos para que podamos meditar este tallercito. ¿Ya? Lo estoy mandando al VPEC. Tiene una breve introducción. Se lo voy a mandar al Diego, que no está en este grupo, pero está en el del lunes. No, es que le hice un cambio. Entonces necesito que lo leamos, compartamos y luego veamos algunas impresiones. Y con eso vamos a cerrar, ¿ya? Nos vamos a dar, ¿qué hora es? ¿8:20? Unos... No, te lo mando, te lo envío. No sé si te lo voy a mandar interno. Ahora lo tiene. Ya. ¿Ya? Necesito que lo mediten, que lo repensemos y lo compartimos algunas impresiones para orar, para que terminamos temprano. Así que concentrémonos, trabajémonos y podemos meditar y refrescar algunas cosas. ¿Ya? En el Zoom les voy a pedir que lo trabajen también. Trabajenlo, léanlo. Y lo podamos compartir también. Ya van a trabajar personal en el Zoom. ¿Les parece? Bueno, la Angie nomás, que el resto no sé. Está bien. La Angie sí, la única aplicada que tiene la camarita. ¿Lo tienes, Angie? ¿Te llegó? Está en el ministerio. Ok. Listo. Sí. Entonces, trabajamos hasta las 8:40 y vemos cómo estamos. La mesa técnica también tiene que hacerlo, ¿eh? No se escapa. Ya, está bien. Pórtense bien. Álvaro, ¿con el Jonathan lo haces tú? ¿Sí? Ok. ¿Ah? Sí, solo la introducción. El segundo un poquito más largo, pero lo que alcancemos los 20 minutos. Si aplica más, podemos dar 5 minutitos más para cerrar. ¿Ya? Eso, ¿qué nos pareció? Sí, ¿quién llegó? Juan Jofre. Juan Jofre. No sé. Bueno, a ver, ¿quién quiere comentar algún aspecto de la primera meditación, de la segunda meditación? Comentemos libremente. Por eso también podemos abrir nuestro micrófono y comentar. A ver quién quiere pasar adelante y decirnos algo. Yo los vi a todos hablando, así que nadie me puede decir que no tiene nada que decir.
Ale Muñoz. Siempre la Ale. Sí, sí, por favor. Bien, Ale. Rescato tu iniciativa, Ale. Por acá, Ale. Gracias. Ya. La primera parte de Adulán, como que el Señor igual nos hablaba con la Maca porque la primera pregunta decía, veo personas como las que encontró David en Adulán. Yo creo que todo el rato nosotros vemos personas necesitadas, pues nosotros, así como nosotros fuimos un día, bueno, seguimos estando necesitados del Señor, pero vemos personas que no conocen al Señor y están rodeadas alrededor de nosotras. Y la segunda pregunta es: ¿qué pienso que me está llevando Dios con ellos? Y es a lo que David hacía con ellos, ¿no es cierto? Y una palabra que le compartí a la Maca, que el Señor me ha puesto en la semana pasada, es el ser intencional. David era intencional con el Señor, por eso es que el Señor amaba su corazón, porque David buscaba agradar al Señor. Entonces nosotros sabemos cómo podemos agradar al Señor, pues. Entonces es compartirle a las personas, ir a esa necesidad de las personas, porque las personas, la necesidad principal es el Señor, pues. O sea, al final toda necesidad de las personas se conduce a un punto que el Señor, pues, no tienen al Señor en su corazón. Entonces que nosotros podamos mostrar esa necesidad al corazón de las personas es como clave, pues, y que seamos intencionales, eso. Qué bueno. Intencionales. Dame un aplauso a la Ale que... Gracias, señor. Bien, Ale. Bien, equipo. Ale Maca. ¿Quién más? A ver. ¿Pati? ¿Tú? ¿A ti que tienes problemas para...? Voy a seguir. Es tímida esta galla. Un poco tímida. Ya, no, lo que pasa es que en el primer punto, respecto a estar en la... ¿Cómo se llama? En el... Adulam. Entonces yo pensaba que cuando nosotros nos tocó vivir una situación muy complicada de salud por mi mamá cuando ella fallece, yo nunca había experimentado en mi vida tanto dolor, pero también tanta presencia del Señor. Entonces creo que ahí hubo un quiebre respecto a entender la importancia de la oración. Y yo se los comparto porque estando en ese refugio, de alguna manera, yo o nos levantábamos en oración o nos quedábamos en depresión. Y no fue lo primero. Entonces, pero yo recuerdo que cuando empezábamos a ver las cadenas de oración, no solamente con las peticiones de nosotros, sino que de otros, yo me conmovía. Y cada vez que yo recibo, por ejemplo, en la cadena de oración y veo una situación difícil, yo me conmuevo, pero porque algo ocurrió ahí, que me hizo más empática, más sensible, ¿ya? Y también la misericordia. Entonces, se lo comparto como un punto de quiebre que hubo en una situación de dolor, pero que también trajo beneficios. Súper bien. Dice en 2 Corintios, creo que en el capítulo 1, dice que nosotros somos consolados para consolar, con la misma consolación. Entonces, Dios utiliza también el dolor, porque a veces renegamos del dolor y el sufrimiento, pero resulta que son herramientas en la mano de Dios para formar el carácter de Cristo. Pero saber que en ese dolor y sufrimiento está la paciencia, la presencia y la paternidad de Dios, presencia, paciencia, paternidad, para sustentarnos, alentarnos, sacarnos, pero para que también el día de mañana entendamos el dolor de otras personas. Eso es muy cierto, muy cierto. Muy cierto. Después que nosotros pasamos duelos con mi esposa, definitivamente, al menos mi corazón, bueno, el de mi esposa también, cambió nuestro corazón para ver el dolor de la gente. Entonces, eso nos ha servido para ministrar gente y para entender muchas cosas que a veces vivimos, ¿cierto? Y nuestra gente también vive. Ser más misericordioso. Y salirnos, porque a veces somos muy egocentrados. Estamos centrados en que yo, en que mí. ¿Quién más? A ver. Juan Cavieres. Bueno, mientras meditábamos con Diego, el Señor me trajo a memoria el versículo que Jesús decía que nosotros somos la luz del mundo y que nuestra luz alumbre para que nuestras buenas obras la vea
para que los demás al ver nuestra buena obra sea glorificado el Padre. Y también hay otro versículo que dice que somos cartas abiertas, que no están talladas en piedra, sino en nuestro corazón. Bueno, para no parafrasear, voy a leerlo. Mateo 5, el 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y 2 Corintios 3, del 2 al 3, cito: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, así como David, por su buen testimonio, por ser un hombre de guerra, que él mataba 10.000 y Saúl mataba 1.000, decía la gente, siento que a lo mejor estos hombres que venían afligidos y todo, vieron, algo le habló, vieron en ese futuro rey que reflejaba a Cristo, que reflejaba a Dios, y por eso iban a la cueva de Adulam los que estaban fatigados, cansados, no me acuerdo qué más tenían. Eso. Súper bien. Bien. ¿Alguien en Zoom quiere decir algo? Que hable ahora o calle hasta la próxima reunión. ¿No? Nadie. Nobody. Nadie. Muy bien. Abramos nuestras Biblias para cerrar en Mateo 9, 35, porque hay un paradigma bien interesante que se cumple en esa palabra de Jesús, que es la estrategia de Jesús para evangelizar. Y tiene que ver esto con el corazón de la gran comisión. Dice que Jesús, versículo 35, y noten las acciones, por favor, porque es bien importante lo que decía aquí Alejandra de la intencionalidad. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Cuáles son las 4 acciones que hace Jesús en este pasaje? Recorrer y sanar. Esto es intencionalidad. Eso es la gran comisión. Cuando salimos, vamos a lugares donde nos ha enseñado el evangelio, predicamos, hablamos la palabra, ya, abrimos nuestra boca para predicar. Cuando, claro, hay sistemas de iglesia, usted sabe, iglesias que predican con el altoparlante, y bueno, el Señor usa esa predicación. Yo aprendí que esa predicación, quizá a veces mucha gente no la escucha, pero una vez alguien me dijo, mira, pero esa es la forma en que siembran palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Nunca subestimemos el poder de esa predicación, porque algo está generando en el mundo espiritual. ¿Ya? Nuestro modelo de predicar, ¿cuál es? El 1 a 1. Cuando evangelizamos estamos predicando, estamos hablando del evangelio. Por lo tanto, no subestimemos esta forma de hacerlo. Sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El lunes contaba un testimonio de una persona, la Birmania, ¿conocen la Birmania, cierto? La Birmania, ella tenía una migraña terrible. Ella contó el testimonio, por eso lo hago público, pero dice que tenía, ¿cuánto? 14 años tenía la migraña, algo así. Y un día en la reunión, terminó la reunión y estaba con la migraña el día lunes, ¿cuánto? Claro. Había estado como 4 meses con la migraña, pero la tenía hace rato. Y en marzo ella se acercó porque estaba con la migraña y estábamos recogiendo cable. Y su líder me dice, ¿podemos orar porque tiene una migraña? Y ese día yo me dispuse a orar. Y oramos, la ungimos. Y ella dio testimonio que ese día fue sanada de la migraña que había estado por mucho tiempo y que ella se había tratado. Con esto, por eso le digo, para mí me da vergüenza porque ese día estaba pensando en cualquier cosa, pero teníamos que orar por la persona. Y el Señor utilizó esa oración, la ungimos con aceite y esa persona se sanó. Porque no es uno en la acción de Él,
Espíritu es la acción de la fe puesta en obras. La fe sin obras es muerta, es la fe puesta en acción. Y daba testimonio de ella de que fue sanada. Eso, si nosotros no promocionamos la sanidad porque se nos ocurrió, es porque está en la Biblia. Y nosotros tenemos que activamente, y me quedo con esta frase que sacó el grupo de la Ale y la Maca, de ser activos en el reino. Imponer manos, orar. Y usted se va a sorprender porque no somos nosotros, es la acción del Espíritu que está actuando. Dice 36, Jesús, ¿qué hizo cuando estaba recorriendo, sanando, predicando? Dice que al ver. Algunos decían que que Jesucristo no es que miró así simplemente, sino que se detuvo a examinar qué estaba pasando, se detuvo a mirar. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos a veces tan apurados que no nos detenemos a mirar nuestro alrededor. No examinamos, no reflexionamos qué pasa, qué está pasando. Jesús tuvo la capacidad de ver que las multitudes, al ver las multitudes tuvo compasión, esta es de las entrañas, tuvo pena. Tuvo compasión de la gente, porque hay gente que lo pasa, no gente que lo pasa mal. Hay mucha necesidad. Y bastemos que un día nos demos una vuelta por cualquier lugar, vayamos a alguna urgencia. A mí me ha tocado ir últimamente a varias urgencias y digo, Señor, yo debería estar haciendo algo más por las urgencias. Si quiere ver necesidad, vaya a una urgencia a cualquier hospital, público o privado. Hay gente que lo está pasando mal. Y dice cuál fue el sentir doloroso, esa pregunta que sale en el CV, el sentir doloroso de Jesús, que no tenían plata, que no tenían dinero, que no tenían ISAPRE, que no tenían educación. ¿Cuál fue el sentir doloroso? Que estaban desamparadas y dispersas, desamparadas, que sus necesidades no están cubiertas, y dispersas, que no tienen una dirección. ¿Qué pasa cuando yo tomo una persona, la veo en su necesidad desamparada y la traigo para cubrirla, como contaba el testimonio de alguien que no venía al distrito, ¿cierto? Lo que nos contaba Kelly, y le fueron a leer la palabra. Esta persona salió de sí misma para ir a dar a esa necesidad de compañía, y eso ejerció un efecto. Y así fue esa persona. En el desamparo, ¿cierto? Fue atendida, pero también fue direccionada. Es bueno hacer obra social, yo pienso que sí, es bueno que hagamos obra social. Pero esa obra social tiene que ir con una dirección pastoral para dirigir las personas hacia Cristo. No es que solo atendamos, sino que también dirijamos a las personas a crecer en Cristo. ¿Me explico? El sentir doloroso de Jesús, que decía, no habían pastores, líderes, gente que mirara la necesidad y la sacara de su necesidad y la dirigiera hacia el Señor. Por eso les dice en el versículo 37, a la verdad la mies es mucha. Jesús dijo, se dio cuenta que la necesidad es mucha. La necesidad es mucha. Por eso dice, los obreros son pocos. Y invita a los discípulos, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo dije en una prédica que hay muchas enseñanzas que ahora tienen sentido de Olger, ¿cierto? Del legado de que hagan discípulos. No es porque nos queramos hacer famosos con el discipulado, no es eso, hijos de Dios. Es porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. En todo lugar hay gente que necesita, que está desamparada y dispersa, y necesita gente que la tome y con mucho amor, porque sabe que el trabajo discipular, el 1 a 1, no es un trabajo para estar ahí, digamos, sacando pecho. Es un trabajo que se hace con mucha dedicación, mucha paciencia para que dé fruto en una vida. A veces pensamos que el servicio es pararse acá adelante y dar un tema, cantar bonito. Eso es parte del servicio, es un don que yo pongo. Pero también cuando yo estoy en el silencio, orando por una persona, preocupándome, trayendo, ministrando, eso también es amar al Señor. No desestimemos esa obra, como decíamos del Día de las Madres, ese trabajo invisible, que Dios lo ve. Eso también es reino, eso también es servicio. Por lo tanto, dice que debemos rogar. Y aquí está el quiero en el versículo 1 del capítulo 10. Porque Jesús ve el sentir doloroso, ve a la gente y ¿qué hace? Entonces, ¿qué significa ese entonces? Lo que están haciendo la academia, ¿cierto? ¿Qué significa esa partícula, la academia misionera? En consecuencia, por lo tanto, vio tanta la necesidad y no sé qué. Jesús nos, ¡ay, pobrecito, que no tiene nada!
Y ahí quedamos, chuta, qué pobrecito. Leo la noticia en el diario, chuta, que está mal el país. No, Jesús, por lo tanto, se puso a trabajar. ¿Y qué hizo? Llamó a sus 12. ¿Y qué hizo? Les dio la misma autoridad que él tenía. Eso es el discipulado. El discipulado bíblico tiene que ver que yo preparo, que yo primero me embebo de las profundas verdades de Dios, de que yo miro a un líder para aprender cómo sana, cómo ora, porque yo lo necesito aprender y quiero hacer lo que él hace. Y a mí me llamaba la atención mucho cómo Hugo Rosas predicaba la palabra de Dios, cómo Olger también ministraba en el Espíritu, porque todos tenemos estos mentores en el Espíritu y cosas que aprender. Y cómo el carácter de Cristo replica en mi vida para que yo después lo replique en otras vidas. La diferencia entre el charco y el lago. ¿Conoce el charco y el lago? ¿Qué pasa con el estanque? ¿Qué pasa con el agua? Se estancaba. ¿Y qué pasa con el lago? ¿Somos cristianos estanque o somos cristianos lago? Que todo lo que enseñamos, todo lo que aprendemos lo enseñamos. Dice que Jesús les dio autoridad para los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo que nosotros hacemos de echar fuera demonios y sanar enfermedades no es una idea de Selimi, está en la Biblia. Es para ser discípulo y liberar a toda esta gente que tiene necesidad y que a veces hay realidades espirituales tremendas que nosotros con el conocimiento que podemos hacer podemos liberar a mucha gente porque la gente lo necesita. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí nombra a los discípulos y ahí estamos nosotros. Los discípulos no tenían nada de particular. ¿Sabe lo único que tenían? Que querían aprender y querían hacer lo que Jesús hacía. Nada más. Querían. Entonces tomemos esto, primero, como decía 2 Timoteo 2:2, ¿cierto? Se habla de las penalidades, del sufrimiento, se habla de entender que Dios me llamó y que todas las circunstancias que yo tengo tienen un propósito porque Dios me está preparando, ¿cierto? En mi necesidad, que Dios en tu necesidad el día de hoy te está preparando para que tú veas otra necesidad. Así fue David, en su necesidad, porque él estaba siendo perseguido, estaba siendo ahí, no lo querían, y más encima se encuentra con Adulam, y él se dispone a entrenarlos. Para terminar, quiero que meditemos en el versículo 2 Timoteo, que está adelantito de lo que leyeron ustedes, 2:13, que definitivamente qué interesante que Jesús dice, no es que ustedes hagan la obra, sino que rueguen por obreros. Y necesitamos orar por obreros, gente que ayude en la obra. Dice el versículo 11. Perdón, el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, dice Pablo, cuando ya estaba en la prisión, estaba pronto a morir. Ojo con esto, que las cartas de Timoteo ya estaban hacia el término de su vida, lo iban a sacrificar, lo iban a matar ya. Y él dice, por tanto, todo lo soporto. El sufrimiento del cristiano tiene un fin, amor a los escogidos. Por amor a Dios, por el que me salvó, yo amo a la gente que Él escogió, y por eso, digamos, debemos orar por discípulos, porque hay gente que Dios va a poner en su vida para que usted la ministre, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, versículo 11. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si aún fallamos en estas cosas, hijo de Dios, y si aún hay cosas que nosotros no podemos dar, podemos considerar que Dios sigue siendo fiel con nuestra vida, ¿ya? Y que finalmente que estemos acá en el ministerio perseverando en la pura gracia de Dios y nos está preparando para ver cosas tremendas, ¿ya? Señor, hoy día ponemos delante de ti nuestra necesidad, porque somos infieles, Señor. Digámosle, Señor, me cuesta ser fiel contigo. Pero gracias porque tú no buscaste gente perfecta en todos sus ámbitos, sino gente dispuesta. Gracias por hacerme notar que me cuesta la vida cristiana, me cuesta orar, que me cuestan muchas cosas.
Y te doy gracias por hacerme consciente de mi infidelidad en muchas cosas. Pero gracias por tu fidelidad, porque si estamos acá eres tú, Señor. Gracias por seguirnos amando en la gracia de Dios. Gracias porque hoy día presento mis necesidades, Señor. Y todos tenemos necesidades y las presentamos delante de ti porque tú eres fiel, las escuchas, Señor. Y presentamos toda nuestra lista de necesidades personales, emocionales, de anhelos, de sueños, para que tú en tu fidelidad las tomes. Para que no seamos nosotros tratando de llenar esa necesidad, Señor, sino que confiar que tú suplirás conforme a lo que dice el Salmo 23, que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Toda necesidad de todo tipo la llevamos delante de ti para que tú seas nuestra fuente, Señor. Y hoy día, Señor, llevamos todas estas cargas que llevamos, Señor, por nuestras vidas, por nuestros temores, Señor, sabiendo que podemos ir tranquilamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Lleve su necesidad delante del Señor. Qué bueno saber que Dios sigue siendo fiel, que Él no cambia, Señor, gracias, porque lo único que podemos reconocer en la vida cristiana es que tú nos has traído hasta acá. Nada más, Señor. Ha sido tu amor y tu gracia, y así seguirá siendo siempre, Señor. Gracias por amarme. Gracias por sostenerme. Gracias por ser fiel conmigo, Jesús. Dele las gracias al Señor. Dígale gracias porque tú eres mi pastor, Señor. Gracias por aderezar esa mesa delante de mí en presencia de los que me angustian, dice el Salmo 23. Siempre hay angustias que pasamos en la vida cristiana, pero también hay una mesa que Dios prepara, que es el banquete de su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Es tu presencia en este lugar para que tú nos sacies de lo eterno y saber, Señor, que tú tienes contadas nuestras lágrimas en tu redoma. Saber que los cabellos de nuestra cabeza también están contados delante de ti y que nada pasa. Isaías 40 dice que ¿por qué pensamos que nuestro camino está escondido del Señor? Dios conoce tu necesidad, conoce por lo que has pasado, conoce lo que tú vives, conoce lo que pasa. Y abre tu corazón y dile, sí, Señor, yo reconozco que necesito más profundamente entender que tú eres mi papá. Abra su boca y cuéntele al Señor su necesidad. Si es limpieza, si es perdón, si es gracia. Porque si aún nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. No es por nuestra capacidad, es por Él. Gracias por ministrarnos, Señor. Gracias porque hasta aquí tú has sido fiel. Nada nos ha faltado, Señor. Ni en nuestros trabajos, ni en nuestras familias. Y si al día de hoy estamos sufriendo alguna prueba, Señor, que entendamos que todo lo debemos soportar por amor a los escogidos, Señor. Que hay sufrimientos que tú permites para quitarnos el ego, para sacarnos de nosotros mismos y decirte, sí, Señor, yo quiero descansar mi necesidad en ti para también preocuparme de la necesidad de otro. Y ahora que usted ha descansado en su necesidad, ore por la necesidad de las personas que están en su familia, que necesitan alguna palabra, a lo mejor necesitan ser escuchadas, ministradas, gente de su trabajo, que simplemente quizás usted necesita que ore, que como se decía acá, usted es sal y luz del mundo. Usted, en su debilidad, usted y yo, en nuestra debilidad fuimos escogidos, no por nuestra perfección, no por nuestra fidelidad, sino porque Dios quiso involucrarnos en su plan maravilloso de llevar las necesidades de otros. Dice ahí el versículo que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, con nuestras fuerzas. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No quiere decir que debemos amar más al prójimo, tanto que nos desplacemos a nosotros, sino que nuestro prójimo debe ser tan importante como yo soy. ¿Qué carga usted necesita llevar en el Señor de su trabajo, de sus discípulos? Quiero hacerme parte de la necesidad de otros. Muéstranos, Señor, capacítanos, porque necesitamos obreros para la mies. Levante sus manos si usted quiere ser un obrero que quiere ir al Señor. Y le decimos, Señor, nuestra incapacidad te rendimos, lo que somos
los 5 panes y 2 peces. Ríndale los 5 panes y 2 peces. Todos tenemos un poco que Dios quiere usar para sanar este mundo, Señor. Y úsanos por medio de la acción de tu Espíritu para sanar, para curar, para predicar. Levante sus manos y diga al Espíritu Santo, úsame. En mi trabajo, en mi familia, en mi casa, úsame, Espíritu de Dios, úsame. Úsame, por favor, úsame. Porque yo quiero ver cómo Dios actúa. Porque no es por nosotros, es por Él. Es por Él, porque si aún nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Úsanos esta semana para ver necesidades, Señor. Orar por otras personas. Señor, decirle a esa persona, mira, estoy orando por ti. Decirle, oremos. Decirle, mira, necesita algo, mira la palabra. Sabe que usted y yo somos ricos, podemos dar mucho y aportar en este mundo. Hemos sido enriquecidos en todo. Tenemos todo para ganar el mundo. Que lo creamos, Señor. Por favor. Y levanta obreros para la mía, es que la necesidad es mucha. Señor, bendice nuestros trabajos, bendice los trabajos de cada uno, Señor. Y con tu bendición los enviamos, Señor, para que ganen, Señor, para que ministren, para que enseñen, Señor, en tu capacitación, Señor, eterna. Y gracias, Señor, porque nos has puesto, Señor, a nosotros muy débiles, Señor, para que tu gloria sea extendida. Gracias, Señor, por este ministerio, por lo que harás, porque tú nos estás sacando para ser fieles a la necesidad de otros. Gracias, Señor. Quedamos delante de ti, te oramos por la ofrenda también, para que tú nos ministres y nos ayudes también con nuestras necesidades económicas, Señor. Yo te oro también por los arreglos que necesita esta casa también. Te lo pedimos por todas las necesidades de esta casa, que seamos fieles en ellas también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y gracias. Y toma nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Los avisos. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Vamos a compartir los avisos que se van a proyectar en 5, 4, ya están. Canasta de Amor, domingo 26 de mayo. Te invitamos a ser parte de esta canasta. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. No hay más avisos. El ENFA a las 11 de la mañana, cumpleaños. ¿Hay alguien de cumpleaños? Gracias. Ahora nos vamos a preparar entonces para cantar. ¡Oh! Devocional a los martes también, a las 7 de la mañana, las mujeres. Van a pasar ahí la ofrenda y agradecido de los que se conectaron por Zoom, que Dios les bendiga, están ahí calentitos y que el Señor nos guarde de regreso a nuestra house. Para los que no entendieron, casa. Que Dios les bendiga. Chau, chau. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me